Buen día, mi nombre es Osmar Aceituno y hoy les estaré acompañando con el tema motores eléctricos. El día de hoy también tenemos una invitada con que desarrollaremos este tema tan interesante. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola a todos, mi nombre es Fátima Aceituno y es un gusto poder compartir junto a ti este espacio, Osmar. Muchas gracias, Fátima. Y claro que para mí también es todo un gusto. Bueno, después de esta gran presentación, creo que ya podemos iniciar con nuestro tema de hoy. ¿Qué dices? Claro, estoy segura de que aprenderé algo más respecto al tema. Ah, sí que no tienes mucho conocimiento de lo que son motores eléctricos, ¿no? Pues de hecho, no, pero estoy segura que en este podcast me explicarás bien y resolverás todas las dudas que lleguen a surgirme. Con todo gusto, Fátima. Para eso estoy. Excelente. Y pues como todo tema nuevo para alguien, inicia con una pregunta, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, pues, ¿qué son los motores eléctricos, Osmar? Pues los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman en energía mecánica la energía eléctrica que absorben por sus burners. Entiendo. Así que en español, como diríamos algunos, los motores eléctricos son máquinas que para producir el movimiento deseado necesitan energía eléctrica. Sí, es una buena forma de verlo. Qué buena interpretación le di. Claro, y es que a veces se nos complica un poco entender el léxico técnico como suele llamarse. Y como todo, asumo que los motores eléctricos también tienen una historia detrás de ellos, ¿no? Correcto. ¿Y hace cuánto es que los motores eléctricos existen dentro de la vida de los seres humanos? Qué bueno que preguntes, porque realmente es que ya tienen bastante tiempo dentro de la historia de las invenciones humanas. Déjame contarte una breve historia de lo que son los motores eléctricos, Fátima. Por favor, Osmar. Fíjate, Fátima, los primeros motores eléctricos fueron simples dispositivos eléctricos descritos en experimentos realizados por el monje benedicto Scones, Andrew Gordon y el inventor estadounidense Benjamin Franklin en la década de 1740. Sorprendente. Así que los motores eléctricos han estado en la vida humana desde 300 años aproximadamente. Sí, bastante tiempo, ¿verdad? También cuentan con un principio teórico detrás de ellos, la ley de Coulomb, que fue descubierto por el inglés Henry Cavendish en 1771, aunque no fue publicado. Esta ley fue descubierta independientemente por el francés Charles Augustin de Coulomb en 1785, quien se la publicó. Oh, entiendo. Así que al principio adoptó el nombre de quien sí pudo publicarlo. Un poco injusto con Henry. Sí, podría decirse, pero sí ha tomado en cuenta que Coulomb la descubrió de manera independiente. Gracias por la aclaración. Ahora puedes continuar con la historia. Continuemos pues. La invención de la pila electroquímica por el italiano Alessandro Volta en 1779 hizo posible la producción de corriente eléctrica precedentes. Después de que el danés Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 la interacción entre tal corriente y un campo magnético, a lo que se llama interacción electromagnética. Pronto de esto se hicieron muchos progresos. Entiendo que el descubrimiento de la pila es significativo por el uso de energía eléctrica en el uso del motor, ¿no? Sí, justo así es, Fátima. Qué bueno que cada vez estés más interesada en el tema y vayas sacando tus propias conclusiones. Para que veas que sí estoy poniendo atención. Continúa. Gracias, Fátima. Luego el francés Andrew-Marie Appendre tardó solo unas semanas en desarrollar la primera formulación de la interacción electromagnética y presentar la ley de Ampere, que describe la producción de fuerza mecánica por la interacción de una corriente eléctrica y un campo magnético. La primera demostración del efecto con un movimiento rotativo fue realizada por el inglés Michael Faraday en 1821. Lo hizo sumergiendo
un alambre colgante en mercurio sobre el cual se colocó un imán permanente. ¿Y cómo funcionaba eso? Cuando una corriente pasaba a través del alambre, ese giraba alrededor del imán, mostrando que la corriente daba lugar a un campo magnético circular centrado alrededor del mismo. Sin duda, un científico fundamental en la historia del motor eléctrico. Sin lugar a duda, porque fue el que tomó la iniciativa de poner a prueba la ley de Ampère. Justamente, Fátima. ¿Y qué ocurrió luego, Osmar? Luego de esto, el inglés Peter Barlow se basó en esto en 1822 para su rueda de Barlow, aunque estos en otros motores homopolares similares no pudieron ser utilizados para su aplicación práctica hasta finales del siglo. Después, en 1827, el físico húngaro Alois Jedlicz comenzó a explicar con bobinas electromagnéticas después de que resuelva los problemas técnicos de rotación, continúa con la invención del conmutador. Llamó a su primer dispositivo autorrotores electromagnéticos, aunque solo se utilizaban para la enseñanza. En 1828, Hedlick montó el primer dispositivo que contenía los tres componentes principales de los motores de corriente continua práctica: el, el estador del el rotor y el conmutador. El dispositivo no empleaba imanes permanentes, ya que los campos magnéticos de los componentes estacionarios y giratorios eran producidos únicamente por la corriente que fluye a través de sus devanados. ¡Wow! Gran historia de cómo los motores eléctricos han ido evolucionando y mejorando con el paso del tiempo, y con ayuda de los científicos que han demostrado y puesto a prueba sus propias leyes o las de los demás. Realmente sí, y a la ayuda y facilidad de que estos motores han dado a la vida del ser humano. ¿Y cómo es que funciona un motor eléctrico en sí, Osmar? Trataré de explicarte lo más sencillo que pueda o en español, como me has dicho anteriormente. No, sí. Muchas gracias porque aún me cuesta un poco captar la idea en lenguaje técnico. Pues verás, un motor eléctrico es capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. El motor es capaz de realizar esto gracias a la acción de los campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. Sí, definitivamente. Esta explicación es mucho más fácil de comprender. Es todo un placer. Y pues, como a mí me dicen, doña Preguntona, tengo otra duda. Claro, haz todas las que tengas para que puedas quedar clara el tema tanto para ti como a los oyentes que tendrán este podcast. Pues sí, ¿no? Al final las dudas se resuelven preguntando, ¿cuáles son las partes del motor eléctrico? Recuerdo haber escuchado unas mientras me contabas de la historia, pero pues no las tengo del todo presentes. Pues verás, Fátima, las partes de un motor eléctrico son bornera, eje, motor, cojinete, carcasa, aletas de reflexión, rotor de jaula de ardilla, ventilador de refrigeración y el estador con devenador estatórico. Muchas gracias. Sí tenía la idea de algunos, pero sí de los demás, como que no tenía una idea de lo que eran. Y respecto a las características de los motores eléctricos, ¿cuáles dirías que son? Las características de un motor eléctrico son: al igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos que un motor de combustión interna equivalente. Se puede construir de cualquier tamaño y forma, siempre que el voltaje lo permite. Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante. Su rendimiento es muy elevado, típicamente en torno al 75%, aumentando a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Este tipo de motores no emite contaminantes, perdón, aunque en la generación de energía eléctrica de la mayoría de la suministros sí se emite contaminantes.
En general no necesitan de refrigeración ni ventilación externa. Están autoventilados. No necesita de caja de cambios ni más de una velocidad. Son características bastante llamativas y aparentemente generales de todos los motores eléctricos. De hecho, sí lo son, Fátima. ¿Y existen diferentes tipos de motores eléctricos? ¿Cierto, Osmar? Sí, es muy cierto. ¿Y cuáles son esos tipos de motores eléctricos? Pues existen dos clasificaciones de motores eléctricos que son motores de AC y motores de DC. ¿En qué consisten los motores de AC? Pues los motores de AC o de corriente alterna son alternantes flexibles en muchas funciones, incluido el control de velocidad, variadores de velocidad y tienen una base instalada mucho más grande en comparación con los motores de corriente. ¿Y cuáles son los tipos de motor que se incluyen en esta clasificación? Se incluyen los motores AC, son sincrónicos e inducción o asincrónicos. ¿Cómo funcionan estos dos motores? Para quitarme la duda de la diferencia que existe entre ambos. Pues en el sincrónico, la rotación del motor se sincroniza con la frecuencia de la corriente de suministro y la velocidad permanece constante bajo cargas variables. Y en el de inducción, el motor utiliza la inducción electromagnética del campo magnético del devanado del estator para producir una corriente eléctrica en el rotor y por lo tanto par. Entiendo. Ahora me ha quedado claro. Te lo agradezco, Osmar. Siempre es un placer resolver tus dudas, Fátima. ¿Y en qué consisten los motores DC? Estos motores fueron el primer tipo de motor ampliamente usados y los costos iniciales de los sistemas tienden a ser típicamente menores de los sistemas de AC para unidades de baja potencia, pero con mayor potencia los costos generales de mantenimiento aumentan y tendrían que tomarse en consideración. Así que los motores DC son más económicos que los motores AC. Sí, podría decirse así. ¿Y cuáles son los motores que se pueden clasificar dentro de los motores DC? Los dos tipos comunes de motores eléctricos de DC son con escobillas o cepillados y sin escobillas. Así que tienen una clasificación más extensa por tener una subclasificación. Cuéntame más. Correcto. En serio que me sorprende lo fácil que sacas conclusiones respecto a lo que te voy contando. Se nota tu interés, Fátima. Muchas gracias, Osmar. Y es que no es únicamente para mí, sino para la audiencia del podcast, porque pueden que tengan dudas similares a las mías. Bueno, entonces para seguir con tu conclusión, si poseen una subdivisión por el día de hoy, solo le daremos un pequeño vistazo para no extendernos demasiado. Me parece bien. Continúa, por favor. De acuerdo. Los motores con escobillas son el tipo de motor más tradicional y se utiliza generalmente en aplicaciones sensibles a los costos. Dentro del sistema de control es relativamente simple. Estos son serie Warn, Short Warn y Compound Warn. Suena interesante. Lo es. ¿Y los que no tienen escobillas? Los motores sin escobillas alivian algunos de los problemas asociados con los motores cepillados más comunes y son mecánicamente mucho más simples en el diseño. El controlador del motor utiliza sensores de efecto Hall para detectar la posición de los rotores y utilizando esta opción, el controlador puede controlar con precisión el motor a través de la corriente en las bobinas del rotor para regular la velocidad. ¡Wow! ¡Qué sorprendente es este tema! Me parece genial todo lo que se puede aprender respecto a motores eléctricos, a pesar de que no hemos hecho muy a fondo lo de las definiciones e información que traes para mí y todos los que escucharán este podcast. Sí, hemos aprendido mucho en este espacio y tiene razón.
No hemos profundizado tanto, pero al menos con los conocimientos básicos nos vamos de aquí, ¿o no? Completamente de acuerdo, Osmar. Y también muy agradecida por tomarte el tiempo de compartir esta información conmigo y con este podcast. No hay por qué. Y muchas gracias a ti también, Fátima, por aceptar la invitación y por tus preguntas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Y realmente espero que les haya servido la información que aquí les he compartido. Espero podamos vernos pronto, Osmar, y poder compartir otro tiempo. Y claro, más información. Ha sido todo un placer. Hasta pronto.